Hace apenas un ratito que salió López Obrador a anunciar, bueno, lo que ya sabíamos, que Villalobos va a ser el secretario de Agricultura, y mencionó ahí a dos, tres gatetes que le van a ayudar. Bueno, hay dos notas que les quiero compartir y también les quiero mostrar algo que está firmado por una resolución de la Corte Europea para que vean más o menos de qué se trata el rollo que se trae ahora el famoso Villalobos, y obviamente también pegadito a este pues camina Alfonso Romo. Miren este artículo primero de Silvia Ribeiro que habla sobre una destitución anticipada. Ustedes verán por qué. El Espacio Estatal de Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, conformado por 20 organizaciones indígenas y campesinas, publicó el 12 de julio un pronunciamiento exigiendo la destitución anticipada de Víctor Villalobos, anunciado secretario de Agricultura del próximo sexenio. Su nombramiento ha despertado alarma entre muchas organizaciones del campo y ambientalistas, porque, como dice el pronunciamiento, Villalobos ha trabajado en los anteriores sexenios para el modelo impulsado por empresas transnacionales y apoyado por los gobiernos del PRIAN, que bajo la lógica de despojo neoliberal han expulsado a millones de campesinos en los pasados 40 años. Villalobos no ha tenido problema en trabajar para diferentes gobiernos porque siempre ha actuado como operador de los intereses de Monsanto y otras transnacionales, promoviendo transgénicos y agricultura industrial. Las organizaciones destacan que durante su cargo como subsecretario de Zagarpa en 2001 se encontró la contaminación transgénica de maíces nativos oaxaqueños, pero su institución no realizó ni una sola acción para atender el tema. Al contrario, poco después Villalobos impulsó el llamado TLC transgénico, que permitió que la importación de maíz a México tuviera hasta un 5% de transgénicos como presencia accidental. Este acuerdo tuvo un enorme efecto facilitador para aumentar el dumping de México industrial, mayoritariamente transgénico, a México. En entrevistas a Villalobos, luego del anuncio de su nombramiento, afirmó que la importación de maíz es un hecho vergonzoso, porque México es centro de origen del maíz, pero hoy importa millones de toneladas del grano, según lo que dijo apenas en marzo de 2018. Como es obvio, no menciona que él fue pieza clave para que esto pudiera suceder. Fue Villalobos quien firmó el referido TLC, Tratado de Libre Comercio de América del Norte transgénico. México podría rechazar la importación de maíz transgénico como parte del protocolo de Cartagena sobre bioseguridad y podría reclamar que el maíz que entraba no fuera transgénico o como mínimo que lo etiquetaran. En lugar de ello, firmó un acuerdo que permitía hasta 5% de transgénicos por cargamento sin tener que declararlo, lo cual sobra para contaminar los maíces mexicanos en el trasiego, transporte, mezcla en depósitos, etc. Pero además acordó que el exportador no tuviera que identificar el cargamento ni siquiera con puede contener transgénicos, y agregó, sin ninguna necesidad, salvo favorecer a Monsanto, Cargill, etcétera, que si la contaminación del cargamento no era no era intencional, el exportador no sería responsable por no etiquetar. Obviamente, siempre dirán que fue accidental. En caso de declarar que podía contener transgénicos, bastaría indicarlo en factura comercial, no en notificación específica para bioseguridad. Así quedaría en trámite de otras administraciones y nadie pediría evaluación de riesgo, como la mayor parte del maíz que se importaba contenía transgénicos. Sin este acuerdo no hubieran podido seguir las importaciones. Es una fichita, ¿no? En paralelo, la Zagarpa acordó eliminar aranceles a la importación de maíz contra lo que estaba previsto en el Tratado de Libre Comercio, compitiendo deslealmente con productores nacionales que en años posteriores no pudieron vender su cosecha o tuvieron que vender el maíz nacional no transgénico a otros países. Lo vergonzoso es que México podía haberse protegido de la contaminación transgénica y haber estimulado en lugar de importación la producción nacional de maíz, pero Villalobos fue clave para facilitar lo contrario. México producía y sigue produciendo todo el maíz que necesita para el consumo de la población. Todo lo que se importa es para favorecer principalmente el negocio de otras transnacionales en el país, y eso fue lo que apoyó. El pronunciamiento señala que Villalobos declaró que los transgénicos van de salida. Hoy hay tecnología de otra índole
que está superando a los transgénicos y cuestiona que esas tecnologías podrían ser impulsores genéticos, armas biológicas para extinguir especies o biología sintética. Ambas son formas de ingeniería genética. Aquí es donde hay algo bien interesante. Ahorita les enseño eso de la Corte Europea. En efecto, Villalobos ha declarado que es favorable a usar cultivos de edición genómica, como si no fueran transgénicos o no implicaran riesgos. Otra vez asume el discurso con que la industria biotecnológica quiere engañar al público para tratar de distanciar los nuevos organismos modificados genéticamente de la amplia resistencia contra los transgénicos. Al contrario de lo que afirma Villalobos, que no hay riesgos porque se trata de apenas silenciar o activar genes, artículos específicos recientes indican que CRISPR y otras nuevas formas de manipulación genética podrían ser incluso peores que los transgénicos que conocemos. Causan cambios inesperados en los genomas con consecuencias potenciales muy graves, incluso ser carcinogénicos. Hay mucho que cambiar para que México sea un país con soberanía alimentaria y que apoye la producción sana, pero debe partir, como plantean las organizaciones de Oaxaca, por la probada experiencia y sistemas biodiversos de los pueblos indios y campesinos. Instituir a un personaje como Víctor Villalobos definitivamente es un paso en sentido contrario. Y miren, esta nota, que es del año pasado, es una denuncia, recoge la denuncia que hizo Greenpeace sobre Víctor Villalobos, que iba a pertenecer al gabinete de López Obrador para favorecer, obviamente, a los titanes biotecnológicos como Monsanto, Bayer y Pioneer. Es una nota donde pues hablan de su currículo, ¿no? Tiene una marcada tendencia a favorecer los intereses de la industria biotecnológica y menospreciar a los detractores del acaparamiento corporativo y la devastación ambiental. Víctor Villalobos fue coordinador general de Asuntos Internacionales de Zagarpa, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación durante el periodo que comprendió 2002 a 2009 y bajo su responsabilidad se firmó el acuerdo sobre requisitos para la documentación de organismos vivos modificados para el alimento humano o animal o para procesamiento, conocido como lo veíamos hace un rato como el TLC de los transgénicos, con Canadá y Estados Unidos, países que no forman parte del protocolo de Cartagena, que va precisamente al lado contrario, ¿no? De que no se permita este tipo de barbaridades. El convenio firmado el 29 de octubre de 2003 no había sido ratificado por el Senado y fijaba un porcentaje del 5% de tolerancia para la presencia accidental de transgénicos en embarques enviados a México sin la obligación de etiquetado. Bueno, pues todo esto se lo enviaron a López Obrador en diciembre del año pasado y le decían que pues por favorcito no se fijara a quién estaba metiendo dentro de sus filas porque pues este señor es una rata. Pero regresando al tema y para compartirles otra cosa que tengo por enseñarles, esto es muy, muy, muy delicado. Esto que va a empezar a escucharse en lugar de la palabra transgénico, porque ya está muy satanizada, porque ya no cuela que sigan diciendo que son buenos, van a empezar a utilizar eufemismos, edición genómica, o van a utilizar nuevos términos científicos que pues no son tan comunes para la gente. Esto que les comparto es una resolución de la Corte de Justicia Europea sobre lo que ahora están tratando de dar a conocer como muy bueno, que es la mutagénesis, pero dice la Corte de Justicia Europea que los organismos obtenidos por mutagénesis en realidad son organismos genéticamente modificados, y que por lo tanto en principio están sujetos a las obligaciones establecidas por la directiva sobre los mismos, sobre organismos genéticamente modificados, y son varios. O sea, esto el que lo quiera se lo puedo mandar, son varios, porque no solamente se van a empezar a escuchar palabras como mutagénesis o técnicas de mutagénesis, sino que los pueden disfrazar de 1000 maneras. Por ahora,
van a tratar de desviarlo hacia ese sentido, pero todos estos, a ver, los organismos genéticamente modificados, como su nombre lo dice, es porque sufren alguna alteración en el genoma. La mutagénesis es provocar una mutación en el genoma. Entonces es lo mismo, es un organismo genéticamente modificado. Y estas nuevas semillas o plantas que se están desarrollando incluso en los laboratorios de Alfonso Romo, en la empresa esta de Agromont, allá en Chiapas, ya se están utilizando y pues están empezando a hablar de ellos para tratar de quitarnos de la cabeza la palabra transgénico, pero es lo mismo. Esto quiere decir que en la Unión Europea, según la resolución de la Corte de Justicia de la Unión Europea, apenas de este 25 de julio, o sea, esto es muy, muy reciente, todavía no tiene ni siquiera un mes. Esto quiere decir que se tienen que regir sobre las normas establecidas sobre este tipo de plantas o alimentos. Y por lo tanto, pues tiene cuando menos. A ver, si me voy yo a ver, por ejemplo, aquí el pan Bimbo, dice qué porcentaje de maíz o de trigo genéticamente modificado tiene. Todas las frituras y pues todas las cosas que se hacen con semillas en los alimentos tienen en la etiqueta. En México ni siquiera eso. Allí ya podrías tú decir, bueno, pues los consumo o no los consumo. Aguas, porque en lugar de decir transgénicos, delincuentes como Villalobos, una rata Villalobos es de lo peor, de lo más asqueroso que recicló el cártel de la secta es Víctor Villalobos. Tipos como este van a tratar de quitar del lenguaje, de las palabras comunes, transgénico. Y van a empezar a utilizar este tipo de eufemismos. Tengan cuidado. Quien quiera este documento me lo pide y se lo paso para que lo lea, para que vea cuál es la resolución de los organismos, de estos nuevos procesos de técnicas de mutagénesis. Y dice la Unión Europea, pues no son otra cosa que organismos genéticamente modificados. Ahí se los dejo. Saludos, compas.